Mi hija tocó a la puerta a las 3 de la mañana. Mi corazón casi se detiene cuando miré por la mirilla y la vi allí, empapada por la lluvia. ¿El problema? Llevaba 5 años muerta, y cuando abrí la puerta me susurró algo que solo nosotras dos sabíamos. Un secreto que nunca le conté a nadie. Lo que sucedió después cambió todo lo que creía sobre la muerte y sobre la vida. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Teresa, tengo 62 años y vivo sola desde que mi esposo falleció. Pero no fue la soledad lo que casi me mata. Fue lo que pasó una noche de marzo, cuando todo lo que conocía sobre la realidad empezó a derrumbarse. Todo empezó con el teléfono sonando en medio de la noche. Estaba durmiendo cuando el ruido me arrancó de un sueño confuso. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el reloj digital en la mesita de noche. 03:17. Mi corazón ya estaba acelerado antes de que entendiera lo que estaba pasando. ¿Quién llama a esta hora? Nadie llama a las 3 de la mañana con buenas noticias. Me senté en la cama, con todo el cuerpo tenso. El teléfono seguía sonando, insistente, como si quien estuviera del otro lado supiera que estaba despierta y dudando. Me tembló la mano cuando agarré el aparato. Por un instante, pensé en no contestar, pero algo dentro de mí, tal vez curiosidad, tal vez miedo, me obligó a apretar el botón verde. ¿Hola? Mi voz salió ronca, casi un susurro. Silencio. No era ese silencio vacío de una llamada caída. Era un silencio pesado, como si hubiera alguien respirando del otro lado, pero conteniendo el aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Hola? ¿Quién habla? Y entonces escuché. Una voz de mujer, baja, distante, como si viniera de muy lejos. Mamá. Se me heló la sangre. Esa voz. Yo conocía esa voz. Mamá, tengo frío. El teléfono se me cayó de la mano y golpeó el suelo. Me quedé paralizada en la cama, temblando de pies a cabeza. No podía ser. No era posible. Esa voz era de Sofía, mi hija, mi Sophie. Pero Sofía llevaba muerta 5 años. Tenía solo 28 años cuando sufrió el accidente. Un accidente de coche en una noche lluviosa, volviendo del trabajo. Dijeron que fue instantáneo, que no sufrió. Pero yo sí sufrí. Todos los días durante los últimos 5 años, sufrí. Y ahora, en medio de la noche, esa voz... Recogí el teléfono del suelo con manos temblorosas. La llamada se había cortado. Me quedé sentada allí, en la oscuridad de mi habitación, tratando de procesar lo que había sucedido. Mi mente racional intentaba encontrar explicaciones. Estaba soñando. Era una broma de mal gusto. Me estaba volviendo loca de tanta soledad. Pero en el fondo de mi corazón, lo sabía. Esa era la voz de mi hija. Me levanté de la cama. Mis piernas temblaban. Me puse la bata y fui a la cocina. Necesitaba agua. Necesitaba calmar mis nervios. La casa estaba sumergida en una oscuridad sofocante. Solo la luz tenue del poste de la calle entraba por las rendijas de las cortinas, creando sombras extrañas en las paredes. Mientras bebía agua, apoyada en el fregadero, intentaba convencerme de que había sido solo una pesadilla muy real. Ya había soñado con Sofía antes, muchas veces. A veces me despertaba llorando, aún sintiendo el olor de su perfume, aún escuchando su risa. Pero aquello había sido diferente. El teléfono había sonado de verdad. Yo había contestado de verdad. Fue entonces cuando escuché el ruido. Un crujido suave, como si alguien estuviera pisando la madera vieja del pasillo. Me congelé, con el vaso aún en la mano. La casa estaba completamente en silencio, excepto por el zumbido distante del refrigerador. Esperé, conteniendo la respiración. Nada. Estaba a punto de convencerme de que lo había imaginado cuando volví a escuchar. Pasos, lentos, cautelosos. Venían del pasillo que conducía a la puerta principal. Mi corazón se disparó.
Puse el vaso en el fregadero con cuidado, tratando de no hacer ruido. Mi mente corría. ¿Había entrado algún ladrón? Pero estaba segura de haber cerrado todas las puertas con llave antes de dormir. Siempre lo hacía, religiosamente, desde que me quedé sola. Los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio de nuevo, y entonces escuché la voz. Mamá. Venía de la sala. La misma voz baja, distante, la voz de Sofía. Mis piernas se movieron solas. Caminé por el pasillo oscuro, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La puerta de la sala estaba entreabierta. Una luz tenue, azulada, venía de dentro. Empujé la puerta lentamente. La sala estaba vacía, pero el televisor estaba encendido. No con algún canal, solo esa pantalla azul de sin señal, iluminando la habitación con su luz fantasmal. Estaba segura, absolutamente segura, de haber apagado el televisor antes de dormir. Me acerqué despacio, como si el televisor fuera a explotar en cualquier momento. Fue cuando noté. En la pantalla empañada, reflejado en la luz azul, había algo escrito. No, no escrito. Dibujado. Como si alguien hubiera pasado el dedo en el polvo de la pantalla. Un corazón. El mismo corazón simple que Sofía dibujaba en todo cuando era niña. En tarjetas de cumpleaños, en notas, incluso en los márgenes de los cuadernos de la escuela. Siempre el mismo corazón torpe, un poco chueco del lado derecho. Mis piernas flaquearon. Me agarré al brazo del sillón para no caerme. ¿Sophie? Mi voz salió tan baja que apenas pude escucharme. El televisor se apagó solo. La sala se sumergió en la oscuridad. Y entonces escuché los golpes en la puerta. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves, rítmicos. El mismo ritmo que Sofía usaba cuando llegaba tarde a casa y no quería asustarme. Siempre tocaba así, 3 veces, pausado, para que yo supiera que era ella. Me giré lentamente hacia la puerta principal. Todo mi cuerpo temblaba. Una parte de mí quería correr a la habitación y cerrar la puerta con llave, pero otra parte, una parte más grande y más fuerte, quería abrir esa puerta. Necesitaba abrir. Caminé hasta allí como si estuviera en trance. Mi mano alcanzó la perilla, helada al tacto. Respiré hondo. Giré la llave. Abrí la puerta. El pasillo del edificio estaba vacío y oscuro. Las luces automáticas ni siquiera se habían encendido. Solo el silencio y las sombras me miraban. Pero en el suelo, justo enfrente de la puerta, había algo. Un pañuelo. Un pañuelo de seda azul con pequeñas flores blancas. Yo conocía ese pañuelo. Se lo había regalado a Sofía en su último cumpleaños. Ella lo llevaba puesto el día del accidente. Recogí el pañuelo con manos temblorosas. Estaba mojado, como si hubiera estado bajo la lluvia, pero no estaba lloviendo. Presioné la tela contra mi rostro y sentí el perfume. El perfume de Sofía todavía estaba allí, débil pero inconfundible. Fue cuando me desplomé. Caí de rodillas allí mismo, en el umbral de la puerta, sosteniendo ese pañuelo y llorando. Llorando por todo lo que había perdido, por todos los años de dolor, y ahora por esta crueldad imposible de algo, o alguien, haciéndome creer que ella estaba de vuelta. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando finalmente logré levantarme y cerrar la puerta, el cielo ya comenzaba a clarear. Volví a la habitación, pero ya no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, sosteniendo el pañuelo, tratando de entender lo que estaba pasando. La luz del día trajo un poco de cordura de vuelta. En la claridad de la mañana, todo parecía menos aterrador, más explicable. Tal vez había tenido un episodio. Tal vez era el estrés, la soledad, el duelo no resuelto. Había leído sobre eso. Personas que sufren pérdidas traumáticas a veces tienen alucinaciones vívidas. Pero el pañuelo estaba allí, real y tangible en mis manos. Decidí no contárselo a nadie. ¿Quién me creería? Mi hermana ya pensaba que estaba demasiado deprimida, siempre sugiriéndome terapia.
Si le contaba que estaba escuchando la voz de Sofía y encontrando sus pertenencias apareciendo misteriosamente, me internaría sin pensarlo 2 veces. Intenté seguir mi rutina. Tomé café, vi las noticias, fingí que todo era normal, pero mis ojos siempre volvían al pañuelo, dejado sobre la mesita de la sala. Prueba de que no lo había imaginado todo. Por la tarde decidí hacer algo que no hacía en años: abrir el cuarto de Sofía. Después de que murió, cerré ese cuarto con llave y tiré la llave en un cajón. No podía entrar allí, ver sus cosas, sentir su ausencia de forma tan concreta. Era más fácil fingir que el cuarto no existía. Pero ahora, después de lo que había pasado, necesitaba entrar. La llave estaba donde la había dejado, en el fondo del cajón de la cocina, debajo de pilas de cuentas antiguas y recibos. La agarré y fui hasta la puerta cerrada al final del pasillo. Me tembló la mano al encajar la llave en la cerradura. Por un momento dudé. ¿Sería capaz de lidiar con esto? Giré la llave y abrí la puerta. El olor me golpeó primero. Ese perfume característico de ella, mezclado con moho y aire estancado. El cuarto estaba exactamente como ella lo había dejado. La cama aún deshecha del último día que durmió allí. Ropa tirada en la silla. Libros apilados en la mesita de noche. Era como entrar en una cápsula del tiempo, en un mundo donde Sofía todavía estaba viva y solo había salido por unos minutos. Entré despacio, cada paso pesado de recuerdos. En la pared, fotos de ella en varios momentos de su vida. Sofía niña, con uniforme escolar. Sofía adolescente, haciendo muecas a la cámara. Sofía adulta, graduada, hermosa y radiante. Me senté en su cama y dejé correr las lágrimas. Había evitado ese lugar durante tanto tiempo, pero ahora parecía necesario. Como si necesitara estar allí para entender lo que estaba pasando. Fue cuando noté algo extraño. Su escritorio, generalmente cubierto de papeles y bolígrafos, estaba limpio. No, no solo limpio. Había algo sobre él, un cuaderno. Un cuaderno que yo nunca había visto antes, con tapa negra y sin ninguna marca. Me acerqué y agarré el cuaderno. Era nuevo. Las páginas aún tenían ese olor a papel fresco. Abrí en la primera página y mi corazón casi se detiene. Estaba escrito, con la letra de Sofía, para mi mamá. Lee cuando estés lista. Me quedé paralizada, sosteniendo ese cuaderno. La letra era inconfundiblemente de ella. Esa caligrafía que yo conocía tan bien, con las S siempre un poco chuecas y los puntos sobre las I transformados en pequeños círculos. ¿Pero cómo? Este cuaderno no estaba aquí antes. Estaba segura. ¿O sí? Mi mente intentaba encontrar explicaciones racionales. Tal vez yo lo había puesto allí y lo había olvidado. Tal vez Sofía me lo había dejado antes de morir y yo, en medio del dolor, simplemente no lo había procesado. Pero no. Yo conocía cada centímetro de ese cuarto. Había sido la última persona en entrar allí antes de cerrar la puerta con llave. Este cuaderno no existía. Con manos temblorosas, pasé la página. Mamá, si estás leyendo esto, entonces logré llegar hasta ti. Sé que estás confundida, asustada. Lo entiendo, pero necesito que me escuches. Necesito que sepas la verdad sobre lo que me pasó. Mi estómago se revolvió. Me senté en la silla del escritorio, incapaz de mantenerme de pie. Continué leyendo. El accidente no fue un accidente. Descubrí algo, mamá. Algo que alguien no quería que yo supiera. Y por eso me silenciaron. Pero la muerte no es el final. No cuando hay verdades no contadas, no cuando hay justicia por hacer. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cuaderno. Esto no podía ser real. Era imposible. Las personas muertas no escriben mensajes. No aparecen en sueños tan vívidos. No dejan sus pertenencias en puertas. Pero, ¿y si...? Sacudí la cabeza, tratando de alejar los pensamientos locos. Necesitaba ayuda. No podía lidiar con esto sola. Agarré mi celular y llamé a la única persona en la que podía confiar. Mi sobrina Jimena. Jimena era psicóloga.
Si alguien podría ayudarme a entender si me estaba volviendo loca o si realmente estaba sucediendo algo, sería ella. La llamada cayó en el buzón de voz. Intenté 2 veces más. Nada. Dejé un mensaje pidiéndole que me llamara urgentemente. Volví mi atención al cuaderno. Había más texto, pero antes de que pudiera seguir leyendo, mi celular sonó. Contesté rápido, esperando que fuera Jimena. Teresa. Era una voz masculina. Tardé un segundo en reconocer. Fernando, el exnovio de Sofía. ¿Fernando? ¿Hola? Mi voz salió extraña incluso para mí. Disculpa que te llame así, de la nada. Sé que ha pasado tiempo, pero necesito hablar contigo. Personalmente. Es sobre Sophie. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sobre ella? Hubo una pausa larga del otro lado. No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos vernos? ¿Hoy mismo? Había algo en su voz. Urgencia, miedo tal vez. ¿Está todo bien, Fernando? No, nada está bien. Por favor, Teresa. Es importante. Cuestión de vida o muerte. Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza después de que colgué. Fernando había terminado con Sofía pocos meses antes del accidente. Ella había quedado devastada en ese momento, aunque nunca me había contado exactamente lo que había pasado entre ellos. Y ahora, 5 años después, él aparecía queriendo hablar sobre ella con urgencia. Acordamos vernos en una cafetería en el centro, cerca de Coyoacán, en 2 horas. Esto me daba tiempo de tratar de procesar lo que estaba pasando. Guardé el cuaderno en mi bolso. No iba a dejarlo allí, no después de todo lo que había sucedido. Me di una ducha rápida y me vestí. Mientras me ponía labial en el espejo del baño, tuve la clara sensación de estar siendo observada. Me giré rápido, pero no había nadie. Solo mi reflejo mirándome, con ojos cansados y asustados. La cafetería era un lugar pequeño y acogedor que a Sofía le encantaba. Ironía o no, Fernando había elegido justamente allí. Llegué primero y pedí un té. Mis manos seguían temblando. Intentaba parecer normal, pero con cada persona que pasaba por la puerta, mi corazón daba un brinco. Fernando llegó 15 minutos después. Había envejecido en esos 5 años. El cabello estaba canoso en las sienes, arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero lo que más me impactó fue la expresión en su rostro. Puro miedo. Teresa. Se sentó rápidamente, mirando a su alrededor como si esperara ser seguido. Gracias por venir. Fernando, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Respiró hondo. Se pasó las manos por el rostro. Debí haber contado esto hace mucho tiempo. Debí haber ido a la policía. Debí haber hecho algo, pero tenía miedo. Todavía lo tengo. ¿Contado qué? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. El accidente de Sophie no fue un accidente. Alguien saboteó su coche. Sus palabras confirmaban lo que había leído en el cuaderno. Sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. ¿Cómo lo sabes? Porque ella me lo contó. Una semana antes de morir, apareció en mi casa aterrorizada. Dijo que había descubierto algo en el trabajo. Algo grande. Documentos falsos, desvío de dinero, no sé todos los detalles. Ella trabajaba en una gran empresa de inversiones en Santa Fe. Tenía acceso a mucha información confidencial. Sofía nunca me había contado nada sobre problemas en el trabajo, pero yo tampoco la presionaba mucho. Ella siempre fue reservada sobre esas cosas. Y luego, presioné. Dijo que iba a denunciar, que tenía pruebas de todo, pero estaba asustada porque el esquema involucraba a gente poderosa, muy poderosa. Intenté convencerla de que no hiciera nada, que simplemente saliera de la empresa y lo olvidara. Peleamos feo. Fue la última vez que hablé con ella antes del accidente. ¿Y nunca le contaste esto a la policía? Bajó la mirada. Tenía miedo. Después de que murió, empecé a recibir amenazas, llamadas anónimas, mensajes extraños.
diciéndome que me quedara callado, que no hiciera preguntas. Fui un cobarde, Teresa, soy un cobarde. Pero ahora me están siguiendo. Estoy seguro de eso. Y anoche... Se detuvo, las manos temblando mientras agarraba su celular. Me mostró una foto. Era la puerta de su departamento, y escrito con pintura roja en letras grandes: silencio o muerte. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Fernando, tienes que ir a la policía ahora. No puedo, no sin pruebas, y por eso estoy aquí. Necesito saber si Sofía te dejó algo, algún documento, alguna memoria USB, cualquier cosa. Me dijo que había guardado copias de las pruebas en un lugar seguro. Pensé en el cuaderno en mi bolso. ¿Sería eso? Pero el cuaderno solo había empezado a escribir sobre verdades y conspiración, nada concreto aún. Ella nunca me dio nada, respondí. Nunca ni mencionó tener problemas. Fernando pareció derrumbarse. Entonces estamos perdidos. Sin pruebas, esas personas seguirán impunes y seguirán detrás de cualquiera que represente una amenaza. ¿Por qué no te fuiste? ¿Cambiaste de ciudad, de país? Lo intenté, pero tienen ojos en todas partes. El primer mes después de su muerte, planeé salir del país. El día que iba a viajar, mi coche fue vandalizado. Todas mis cuentas bancarias fueron invadidas. Mi pasaporte desapareció misteriosamente. El mensaje era claro: no hay escapatoria. Nos quedamos en silencio por un momento. El ruido de la cafetería a nuestro alrededor parecía distante, amortiguado. Yo procesaba todo aquello, tratando de encajar las piezas. Teresa, Fernando me miró con intensidad. Si descubres algo, cualquier pista sobre lo que Sofía estaba investigando, avísame. Pero ten cuidado, esas personas no están jugando. Se levantó para irse, pero agarré su brazo. Fernando, me han estado pasando cosas extrañas, muy extrañas. Le conté todo. La llamada en medio de la noche, la voz de Sofía, el pañuelo, el cuaderno. Me escuchó en silencio y su expresión se fue volviendo cada vez más grave. ¿Leíste todo el cuaderno? Todavía no, solo el comienzo. Léelo, tal vez sea eso. Tal vez Sofía encontró una forma de comunicarse. Fernando, ¿estás escuchando lo que dices? Las personas muertas no escriben cuadernos. Él sonrió tristemente. Hace 5 años habría estado de acuerdo contigo, pero después de todo lo que he visto, todo lo que he pasado, ya no sé qué es posible o imposible. Después de que se fue, me quedé sentada allí, con el té ya frío frente a mí. Agarré el cuaderno del bolso y abrí en la página donde me había detenido. Mamá, sé que es difícil de creer, pero estoy aquí, de alguna forma, atrapada entre mundos. No puedo descansar mientras mis asesinos estén libres. Necesito tu ayuda. Eres la única persona en la que puedo confiar ahora. Continué leyendo, y con cada línea mi horror aumentaba. En mi computadora hay una carpeta oculta. La contraseña es el día de tu cumpleaños seguido del mío. En esa carpeta encontrarás todo. Todos los documentos, todas las pruebas que reuní. Pero cuidado, mamá. Esas personas son peligrosas. Me mataron sin dudarlo. No lo pensarán 2 veces antes de hacer lo mismo contigo. Mi computadora. La laptop de Sofía estaba en su departamento. Después de su muerte, yo había empacado todas sus cosas y las había guardado en un almacén. Nunca tuve el valor de tocar nada. Pero la laptop... ¿Dónde estaba la laptop? Intenté recordar. Sí, estaba en el armario de su cuarto, en el estante de arriba. La había dejado allí mismo, junto con otros aparatos electrónicos suyos. Pagué el té a toda prisa y prácticamente corrí a casa. Ya estaba anocheciendo cuando llegué al edificio. Las luces del pasillo parpadeaban levemente, proyectando sombras extrañas en las paredes. Subí las escaleras en lugar de usar el elevador. No quería quedarme atrapada en un espacio pequeño con los pensamientos que corrían en mi cabeza. Cuando llegué a mi piso, noté algo mal. La puerta de mi departamento estaba entreabierta. Estaba absolutamente segura de haber cerrado con llave cuando salí.
Siempre cerraba. Empujé la puerta despacio, con el corazón en la garganta. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Entré con cuidado. La sala estaba patas arriba, cojines tirados en el suelo, cajones abiertos, libros esparcidos. Alguien había revuelto mi casa. Y por la destrucción estaba buscando algo específico. Con miedo de hacer ruido, caminé silenciosamente hasta el cuarto de Sofía. La puerta que yo había dejado cerrada estaba abierta de par en par. El cuarto había sido revuelto también. El colchón arrancado de la cama, el armario abierto, ropa esparcida por todas partes. Y el estante de arriba del armario estaba vacío. La laptop había desaparecido. Me quedé paralizada en medio del cuarto destruido, tratando de procesar lo que estaba viendo. Alguien había invadido mi casa. Alguien que sabía exactamente qué buscar. La laptop de Sofía, con todas las pruebas que había reunido, había desaparecido. Mi primer instinto fue llamar a la policía. Agarré el celular con manos temblorosas, pero antes de que pudiera marcar, escuché un ruido. Viniendo de la cocina, pasos suaves, cautelosos. Aún había alguien dentro del departamento. Se me heló la sangre. Miré alrededor buscando algo para defenderme. Agarré un pisapapeles de metal que estaba tirado en el suelo. No era mucho, pero era mejor que nada. Caminé despacio hacia la cocina, cada paso cuidadosamente silencioso. La puerta de la cocina estaba cerrada. Respiré hondo, agarré el pisapapeles con fuerza y empujé la puerta de golpe. Vacío. Pero la ventana estaba abierta, las cortinas ondeando con el viento. Corrí hasta allí y miré hacia afuera. Era solo el tercer piso, pero no había nadie en la escalera de incendios. Quienquiera que estuviera allí había logrado huir rápido. Cerré la ventana con llave y finalmente llamé a la policía. Mientras esperaba, intenté ver si se había robado algo más. Mi televisor seguía allí, mi computadora, mi bolso con dinero y tarjetas. Quien había invadido no estaba detrás de un robo común. Querían específicamente la laptop de Sofía. La policía llegó media hora después. 2 agentes aburridos que anotaron todo mecánicamente y me dijeron que tenían pocas posibilidades de recuperar la laptop. Cuando pregunté si podría haber sido algo dirigido, me miraron como si estuviera siendo paranoica. Señora, probablemente fue algún vicioso buscando cosas para vender, dijo uno de ellos. Hemos tenido varios casos así en el vecindario. No valía la pena discutir. No lo entenderían. No sin parecer una loca hablando sobre cuadernos apareciendo de la nada y voces de hijas muertas al teléfono. Después de que se fueron, intenté arreglar un poco el desorden, pero estaba demasiado exhausta, física y emocionalmente. Me senté en el sillón, sosteniendo el cuaderno que, por suerte, todavía estaba en mi bolso. Fue cuando mi celular sonó. Número desconocido. Pensé en no contestar, pero algo me hizo aceptar la llamada. ¿Hola? Respiración pesada del otro lado. Luego, una voz distorsionada, como si pasara por un modificador de voz. Deja de buscar. ¿Quién eres? Eso no importa. Lo que importa es que dejes de hacer preguntas. Olvida el pasado. Acepta que tu hija murió en un accidente y sigue adelante. O terminarás igual que ella. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, temblando de pies a cabeza. La amenaza había sido clara. Estaba en peligro real. Una parte de mí quería escuchar el consejo. Parar, olvidar, seguir adelante. Era la opción segura, la opción sensata. Pero otra parte, la parte que acababa de descubrir que su hija fue asesinada, no podía simplemente rendirse. Abrí el cuaderno nuevamente, buscando más información. Las páginas siguientes contenían nombres, una lista de personas involucradas en el esquema que Sofía había descubierto. Empresarios respetados, políticos influyentes, gente con poder y recursos para hacer desaparecer cualquier cosa. Uno de los nombres me llamó la atención, Dr. Ricardo Montoya. Yo conocía ese nombre. Era el jefe de Sofía en la empresa de inversiones. Había ido a su funeral, me había dado el pésame
Incluso me había enviado flores. Todo ese tiempo, siendo amable y atento, mientras tal vez sabía exactamente lo que le había pasado a mi hija. Sentí una rabia quemar dentro de mí, una rabia que no sentía hace mucho tiempo. No iba a dejar que esas personas ganaran. No iba a dejar que el sacrificio de Sofía fuera en vano. Pero necesitaba ser inteligente. Sola, era vulnerable. Necesitaba aliados. Agarré el celular y llamé a Jimena nuevamente. Esta vez ella contestó. «Tía Teresa, disculpa por no haberte devuelto la llamada antes. Estaba con un paciente». «¿Qué pasó?» Le conté todo. Cada detalle, desde la llamada de medianoche hasta la invasión. Jimena me escuchó en silencio y pude sentir la preocupación creciendo en su voz. «Tía, tienes que salir de ahí, ahora. Ven a mi casa, a la Roma». «No puedo huir, Jimena, no cuando estoy tan cerca de descubrir la verdad». «La verdad no vale tu vida. Si esas personas son tan peligrosas como parecen, estás en serio riesgo». «Lo sé, pero no puedo simplemente rendirme con Sophie». Hubo una pausa larga. «Está bien, pero no haces nada sola. Yo te voy a ayudar. Y conozco a alguien que puede ayudarnos también. Un periodista de investigación, Javier. Si me mandas esa información, él puede saber qué hacer con ella». Sentí un alivio al saber que ya no estaba sola en esto. Tomé fotos de todas las páginas del cuaderno y se las envié a Jimena. Ella prometió contactar al periodista y llamarme de vuelta. Después de la llamada, intenté dormir un poco. Pero cada ruido me hacía saltar. Cada sombra en la pared parecía una amenaza. En algún momento de la madrugada, finalmente caí en un sueño agitado. Y soñé con Sofía. Estaba parada en un lugar oscuro, usando la misma ropa del día del accidente. Pero no había heridas, ninguna señal del trauma que la mató. Solo me miraba con esos ojos tristes. «Mamá, tienes que ir a la oficina. Hay una cosa allí que no encontraron. Está en mi casillero, detrás de los archivos viejos. Una carpeta roja. Es la única copia que queda». «Sophie, tengo tanto miedo». Ella sonrió, esa sonrisa que yo conocía tan bien. «Lo sé, pero eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo fuiste». Me desperté con el sol entrando por la ventana. El sueño había sido tan vívido que parecía real. Una carpeta roja en su casillero. ¿Sería solo mi subconsciente creando pistas donde no las había? ¿O sería realmente Sofía tratando de guiarme? Decidí arriesgarme. La oficina de Sofía había cerrado hace 3 años, pero el edificio, en Santa Fe, todavía existía. Si lograba entrar, tal vez encontraría algo. Jimena me llamó temprano. «Tía, hablé con el periodista Javier. Quiere reunirse contigo esta tarde. Pero hay algo. Investigó algunos de los nombres que enviaste. Esto es grande, tía. Muy grande. Involucra lavado de dinero internacional, vínculos con organizaciones criminales. Si las pruebas de Sofía son sólidas, puede derribar a mucha gente poderosa. ¿Y eso es bueno? Depende. Para la justicia sí. Para tu seguridad, no tanto. Esas personas harán lo que sea para proteger sus secretos. Entonces necesito encontrar las pruebas antes de que las destruyan». Le conté sobre el sueño y la carpeta roja. Jimena dudó. «Tía, no sé si es una buena idea. Invadir un edificio. No es invasión si yo tenía acceso. Algunos empleados antiguos aún deben estar allí. Puedo decir que fui a buscar cosas personales de Sophie». «Está bien, pero yo voy contigo». Acordamos vernos frente al edificio corporativo al mediodía. Mientras tanto, intenté ordenar un poco el desorden que había quedado en el departamento. Cada objeto que agarraba me recordaba a Sofía. Fotos, cartas, pequeños objetos personales. Mi hija había dejado tanto de sí en ese lugar. Encontré una caja debajo de la cama que no había sido tocada por los invasores. Dentro había álbumes de fotos antiguos. Me senté en el suelo y comencé a hojear. Sofía bebé, niña, adolescente. Cada foto un recuerdo, cada recuerdo un puñal en el corazón. En el fondo de la caja encontré algo inesperado. Una carta.
dirigida a mí, con la letra de Sofía, pero nunca abierta. El sobre estaba amarillento, como si hubiera sido escrito hace mucho tiempo. Abrí con cuidado. La carta estaba fechada 6 años atrás, un año antes del accidente. Mamá, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. Quiero que sepas que siempre te amé, más que a cualquier cosa. Y quiero que sepas que, si algo me sucede, no fue un accidente. Hay cosas que descubrí, cosas que no puedo contar ahora, pero guardé pruebas. En la oficina, en mi casillero, hay una carpeta roja. En ella está todo. Si algo me pasa, por favor, encuentra esa carpeta. Haz justicia. Te amo para siempre, Sophie. Mis lágrimas cayeron sobre el papel. Sofía lo sabía. Ella sabía que estaba en peligro y había intentado avisarme. Pero por alguna razón, esa carta nunca llegó a mí. Tal vez perdió el valor. O tal vez pensó que estaba siendo paranoica. Ahora estaba segura. El sueño no había sido coincidencia. La carpeta roja existía, y yo necesitaba encontrarla. Jimena me esperaba frente al edificio de oficinas donde Sofía había trabajado, en la zona de Santa Fe. El edificio era uno de esos inmensos de vidrio espejado, frío e impersonal. Al mirarlo, imaginé cuántos secretos guardaban esas paredes. «Tía, ¿estás segura de esto?» Jimena agarró mi brazo mientras caminábamos hacia la entrada. «Estoy segura». La recepcionista era nueva. No me reconoció. Dije que estaba allí para recoger pertenencias personales de mi hija que había trabajado allí años atrás. Ella dudó, pero después de algunas explicaciones y de mostrar mi identificación comprobando que era la madre de Sofía, nos dejó pasar. El piso donde ella trabajaba ahora está ocupado por otra empresa, nos informó. Pero los casilleros antiguos todavía están al fondo, en la bodega. No sé si aún queda algo de su hija. Tomamos el elevador hasta el 10º piso. Mi estómago se revolvía con cada piso que pasaba. Cuando las puertas se abrieron, fuimos recibidas por una recepción moderna, llena de plantas y una secretaria sonriente. ¿Podemos ayudar en algo?, expliqué de nuevo. Ella fue amable, mandó a un empleado a guiarnos hasta la bodega. Era una habitación grande al fondo del piso, llena de cajas de cartón apiladas y muebles viejos. En la esquina había una fila de casilleros metálicos oxidados. «Son de la empresa antigua de su hija», explicó el empleado. «Nunca los hemos tocado. Si quieren buscar, siéntanse libres. Vuelvo en un rato». Tan pronto como se fue, Jimena y yo comenzamos a buscar. Había unos 20 casilleros. La mayoría estaban vacíos o llenos de papeles viejos y material de oficina. «Tía, mira esto». Jimena señaló un casillero en la esquina. Tenía una etiqueta descolorida con el nombre S. Santos, Sofía Santos. Intenté abrir, pero estaba cerrado con llave. No tenía la llave. Miré alrededor buscando algo para forzar la cerradura. Jimena se quitó un pasador del cabello. «Aprendí esto en una película», dijo con una media sonrisa nerviosa. Tomó unos minutos de intentos frustrados, pero finalmente la cerradura cedió. El casillero se abrió con un chirrido. Estaba casi vacío. Algunos bolígrafos viejos, un saco olvidado, y al fondo, detrás de una pila de carpetas vacías, una carpeta roja. Mi corazón se aceleró. Agarré la carpeta con manos temblorosas y la abrí. Dentro había documentos, muchos documentos. Informes financieros, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos impresos, fotos y una memoria USB pegada en la contracubierta. «Es esto», susurré. «Es esto mismo». Jimena miró por encima de mi hombro, con los ojos muy abiertos. «Tía, esto aquí tiene nombres de diputados, empresarios. Dios mío, Sophie descubrió un esquema gigante». Cerré la carpeta rápidamente. «Necesitamos salir de aquí, ahora». Pero cuando nos giramos hacia la puerta, ésta se abrió. 3 hombres entraron. A uno de ellos lo reconocí de las fotos del funeral. Dr. Ricardo Montoya, el antiguo jefe de Sofía. Teresa,
dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Doctor Montoya. Intenté mantener la voz firme, escondiendo la carpeta detrás de mí. Él notó el movimiento. ¿Buscando algo específico? Solo cosas personales de mi hija. Claro. Dio un paso al frente. Los dos hombres con él, claramente seguridad privada, bloquearon la puerta. Sabes, Teresa, Sofía era una empleada ejemplar, dedicada, inteligente. Una pena lo que pasó. Fue realmente una pena, respondí, sintiendo a Jimena tensa a mi lado. Un accidente tan trágico. Los accidentes pasan, se encogió de hombros, especialmente cuando las personas se meten en cosas que no deberían. ¿Cómo mi hija? Su sonrisa desapareció. Sofía era demasiado curiosa para su propio bien. Hacía preguntas, investigaba cosas que no le incumbían. Intenté avisarle. Pero ella no quiso escuchar. Entonces lo admites. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Tú la mataste. Él se rió. Yo no maté a nadie, Teresa. Yo simplemente dejé que la naturaleza siguiera su curso. Frenos defectuosos son tan comunes en coches viejos. Sentí a Jimena agarrar mi mano. Estaba aterrorizada. Podía sentirlo. ¿Qué quieres?, pregunté. Esa carpeta roja que estás sosteniendo. Es lo único que quedó. Pensábamos haber destruido todas las copias, pero Sofía era lista. Escondió una donde no buscaríamos. ¿Y si no la doy? Él gesticuló a los guardias de seguridad. Entonces vamos a tener que tomarla. Y sería una pena si algo les pasara a ti y a tu sobrina. Otro accidente trágico. Miré a Ximena. Estaba pálida, pero había determinación en sus ojos. Miré la carpeta en mis manos, todo el trabajo de Sofía, todas las pruebas, todo por lo que había muerto. No, dije. Ricardo Montoya levantó las cejas. No, no la voy a entregar. Mi hija murió por esto. No voy a dejar que sea en vano. Él suspiró. Como quieras. Hizo una señal a los guardias. Ellos comenzaron a avanzar. Yo sabía que no tenía oportunidad contra ellos. Pero antes de que pudieran acercarse, la puerta de la bodega se abrió de golpe. ¡Policía! ¡Nadie se mueva! 3 policías entraron, armas en mano. Detrás de ellos reconocí a Fernando. Él había llamado a la policía. ¿Qué significa esto? Ricardo Montoya intentó mantener la compostura, pero yo vi el pánico en sus ojos. Ricardo Montoya. Uno de los policías se adelantó. Usted está arrestado por homicidio calificado, asociación delictuosa y lavado de dinero. Esto es ridículo. Ustedes no tienen pruebas de nada. Levanté la carpeta roja. Sí tenemos, todas aquí. El rostro de Ricardo Montoya palideció. Me miró con un odio puro. No sabes con quién te estás metiendo. Sí sé, respondí. Con asesinos y van a pagar. Los policías esposaron a Ricardo y a sus guardias. Mientras se los llevaban, Fernando se acercó. Recibí tu mensaje de Jimena. Pensé que era mejor traer refuerzos. Gracias, murmuré, aún temblando por la descarga de adrenalina. En los días siguientes, todo sucedió rápido. El contenido de la carpeta roja era aún más explosivo de lo que imaginábamos. Además de los nombres que ya conocíamos, había evidencia de corrupción en múltiples niveles del gobierno, lavado de dinero internacional y vínculos con el crimen organizado. Sofía había pasado meses reuniendo estas pruebas, documentando cada transacción sospechosa, cada conversación comprometedora. Había sido meticulosa, cuidadosa, y había pagado el precio máximo por su valentía. El periodista, Javier, que Jimena había contactado, hizo una serie de reportajes. La historia estalló en los medios de comunicación de Ciudad de México y más allá. Se hicieron arrestos. Políticos renunciaron. Empresas fueron investigadas. Fue un escándalo nacional. Y durante todo esto, yo cargaba el cuaderno de Sofía conmigo. No había aparecido nada más en él desde aquel primer mensaje, pero yo sentía que ella todavía estaba cerca de alguna forma, observando mientras la justicia finalmente se hacía.
Una noche, algunas semanas después de los arrestos, estaba en casa organizando los documentos del proceso. El teléfono sonó. Sin pensar, contesté. Mamá. La voz de Sofía, clara como el cristal. ¿Sophie? Lo lograste, mamá. Hiciste lo que yo no pude hacer. Estoy muy orgullosa de ti. Lágrimas rodaron por mi rostro. ¿Estás en paz ahora? Lo estoy. Puedo seguir adelante. Pero mamá, hay una cosa que necesito que sepas. ¿Qué? Esa noche, antes del accidente, iba a visitarte, iba a contarte todo, pero me dio miedo ponerte en peligro. Pensé que sería más seguro mantenerte lejos de esto. Sophie, no fue tu culpa. Lo sé, pero necesitaba que lo supieras, y necesitaba que supieras que te amo. Siempre te amé. En cada momento, en cada respiración. Eres la mejor mamá que alguien podría tener. Yo también te amo, mi amor. Tanto. Adiós, mamá. Cuídate. Y sé feliz. Vive la vida que yo no pude vivir. La llamada se cortó, y de alguna forma supe que era la última vez. Sofía había logrado lo que necesitaba. Ahora podía descansar. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. El juicio de Ricardo Montoya y sus cómplices se prolongó, cada audiencia trayendo nuevas revelaciones impactantes. Yo estaba allí en todas ellas, sentada en la primera fila, sosteniendo la foto de Sofía contra mi pecho. El abogado defensor intentó de todo, cuestionó la autenticidad de los documentos, alegó que eran montajes, que habían sido plantados, pero los peritos confirmaron, todo era real. Cada firma, cada transacción, cada correo electrónico comprometedor. Sofía había sido impecable en su investigación. Durante una de las audiencias, miré a Ricardo en el banquillo de los acusados. Estaba diferente al hombre confiado que había enfrentado en la bodega. Estaba más delgado, con ojeras profundas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió los ojos rápidamente. Pero no todo eran victorias. Una noche, volviendo de la audiencia, noté un coche siguiéndome. Era un sedán negro con vidrios oscuros. Me siguió por 3 cuadras hasta que estacioné frente a una estación de policía. Solo entonces se alejó. Las amenazas volvieron también. Llamadas anónimas, mensajes en redes sociales. Firmaste tu sentencia de muerte. Ni toda la policía del mundo puede protegerte. Te vamos a atrapar cuando menos lo esperes. Jimena insistió en que fuera a vivir con ella temporalmente en su departamento de la colonia Roma. Me negué al principio, pero después de despertarme una noche con mi ventana rota y una piedra en medio de la sala con un billete amenazador, terminé cediendo. Su departamento era pequeño pero acogedor. Tenía un cuarto de huéspedes donde me arregló un espacio. Las primeras noches apenas pude dormir. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra era una amenaza potencial. Tía, tienes que hablar con alguien, me dijo Jimena una mañana, después de encontrarme despierta por 3ª noche consecutiva. Un terapeuta. Todo esto es demasiado traumático para procesarlo sola. Ella tenía razón. Empecé a ir a terapia 2 veces por semana. Al principio fue difícil. Hablar sobre Sofía, sobre el descubrimiento de que había sido asesinada, sobre las amenazas, sobre el miedo constante. Pero poco a poco comenzó a ayudar. Mi terapeuta, la doctora Claudia, era una mujer tranquila de unos 50 años. Nunca me juzgó cuando le conté sobre las llamadas de Sofía, sobre el cuaderno apareciendo, sobre sentir su presencia. El duelo se manifiesta de formas misteriosas, me explicó en una sesión. Especialmente cuando hay asuntos no resueltos. Tu mente puede haber creado estos mecanismos como forma de procesar la pérdida y buscar justicia. Pero, ¿y si no fue mi mente?, pregunté. ¿Y si Sofía realmente encontró una forma de comunicarse? La doctora Claudia sonrió suavemente. Incluso si es real en el sentido sobrenatural, no importa. Lo que importa es que encontraste la fuerza para buscar la verdad, para hacer justicia. Sofía, desde donde quiera que esté, debe estar orgullosa.
Mientras el juicio continuaba, el periodista, Javier, mantenía la historia viva en los medios. Era un hombre de unos 40 años, cabello canoso, siempre con una carpeta llena de papeles y una grabadora en el bolsillo. Nos reuníamos regularmente para que me mantuviera al tanto de los desarrollos de la investigación. Otros nombres estaban siendo investigados, otros hilos se estaban tirando. El esquema descubierto por Sofía era aún mayor de lo que imaginábamos. «Teresa», me dijo en uno de nuestros encuentros, «tu hija era una heroína. Lo sabes, ¿verdad?» Sonreí tristemente. Era mi hija, mi niña valiente que siempre quiso cambiar el mundo. Y lo cambió. Gracias a ella, decenas de personas corruptas están siendo responsabilizadas. Millones de pesos desviados están siendo recuperados. Las leyes están cambiando. Era reconfortante saber que la muerte de Sofía no había sido en vano, pero nada la traería de vuelta. Nada llenaría el vacío que su ausencia dejó. Una tarde, estaba en el departamento de Jimena cuando sonó el teléfono. Era Fernando. «Teresa, tienes que ver esto. Enciende la televisión en el canal de noticias». Encendí, y allí estaba, en letras grandes: Ricardo Montoya y otros 9 acusados condenados. Las sentencias suman más de 200 años de cárcel. Me senté en el sillón, con las piernas temblorosas. Estaba hecho. Finalmente estaba hecho. Se había hecho justicia. Jimena llegó del trabajo y me encontró llorando en el sillón, aún viendo las noticias. Se sentó a mi lado y me abrazó. «Ella puede descansar en paz ahora», Jimena susurró. «Y tú también». Pero había algo que todavía me molestaba. Un nombre en la lista de Sofía que nunca había sido mencionado en el juicio. Un nombre que yo reconocía pero no lograba recordar de dónde. Patricio Cárdenas. Busqué en los documentos de los que tenía copias. Patricio Cárdenas aparecía en varios correos electrónicos, siempre de forma periférica. Nunca directamente involucrado, pero siempre cerca, como una sombra. Le pregunté a Javier sobre él en nuestra próxima reunión. «Ah, Cárdenas», frunció el ceño. «Ese es complicado. Es un empresario muy bien conectado, abogado de profesión. Mucha gente poderosa lo tiene como asesor. Pero es escurridizo como una anguila. Nunca pudimos obtener pruebas concretas contra él». ¿Pero estaba involucrado? Probablemente, pero ¿sabes cómo es? Los peces gordos siempre tienen capas de protección: testaferros, cuentas offshore, empresas fantasma. Incluso con todo lo que Sofía descubrió, él logró mantenerse limpio. Esto me molestó. La idea de que alguien involucrado en el asesinato de mi hija todavía estaba libre, viviendo su vida normalmente. Comencé a investigar sobre Patricio Cárdenas por mi cuenta. Las noches en que no podía dormir, me quedaba en la computadora buscando información. Era sorprendente cuánto se podía descubrir con algo de persistencia y conocimientos básicos de Internet. Cárdenas era realmente bien conectado. Fotos de él en eventos sociales de alto nivel en Ciudad de México. Casado, 2 hijas. Una vida aparentemente perfecta, pero había grietas si sabías dónde buscar. Empresas que habían quebrado misteriosamente después de procesos que él condujo. Personas que habían desaparecido después de amenazar con exponer esquemas en los que él estaba involucrado. Estaba tan absorta en la investigación que no noté a Jimena parada en la puerta del cuarto. «Tía, ¿qué estás haciendo?», salté, cerrando la laptop rápidamente. «Nada, solo, investigando». Ella entró y se sentó en la cama a mi lado. «Tía, tienes que parar. El juicio terminó. Los culpables están en la cárcel. Tienes que seguir adelante». ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que hay gente que ayudó a matar a mi hija y está libre por ahí? Porque no puedes salvar al mundo sola. Porque ya hiciste más de lo que cualquiera podría esperar. Porque necesitas vivir tu vida. Sabía que ella tenía razón, pero algo dentro de mí no podía dejarlo pasar. Esa noche tuve una pesadilla. Estaba conduciendo en una carretera oscura.
De repente, los frenos fallaban. Intentaba detener el coche, pero solo aceleraba. Delante de mí veía a Sofía parada en medio de la carretera. Ella no se movía, solo me miraba. Intenté gritar, avisar, pero ningún sonido salía. El coche iba directo hacia ella y... Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba. Departamento de Jimena, segura. Sofía había muerto hacía 5 años. Era solo una pesadilla, pero se sentía tan real. Me levanté y fui a tomar agua a la cocina. Eran las 3 de la mañana. La ciudad afuera estaba en silencio. Miré por la ventana hacia las calles vacías abajo. Fue entonces cuando vi un coche estacionado al otro lado de la calle, sedán negro, motor apagado, pero había alguien dentro. Podía ver el brillo de un cigarro encendido. Mi estómago se revolvió. Estaba siendo vigilada. Desperté a Jimena. Ella también vio el coche. Llamamos a la policía. Cuando la patrulla llegó, 15 minutos después, el sedán ya se había ido. Probablemente solo alguien esperando a un amigo, dijo el policía desinteresado. Usted está muy nerviosa, señora. Comprensible, después de todo lo que ha pasado. Pero yo lo sabía. No era paranoia, era real. Al día siguiente, Javier me llamó. Teresa, necesito contarte algo, pero no por teléfono. ¿Podemos vernos? Había algo en su voz que me puso nerviosa. Acordamos en una cafetería discreta lejos del centro. Cuando llegué, él ya estaba allí, revolviendo nerviosamente una taza de café frío. ¿Qué pasa?, pregunté al sentarme. Miró a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante. Recibí información de una fuente. Patricio Cárdenas no solo estaba involucrado en el esquema, sino que pudo haber sido el autor intelectual del asesinato de Sofía. Se me heló la sangre. ¿Cómo dices? Él era el abogado que blindaba todo el esquema. Cuando Sofía comenzó a investigar, fue él quien ordenó que la silenciaran. Ricardo Montoya era solo el gerente. Cárdenas era el jefe. ¿Y por qué no llevaste esto a la policía? Porque no tengo pruebas. Son solo rumores, conversaciones captadas informalmente, nada que se sostenga en un tribunal. Y Cárdenas es demasiado poderoso. Si lo publico sin pruebas concretas, me demanda y probablemente me destruye profesionalmente. ¿Entonces va a quedar impune? A menos que aparezcan pruebas concretas, sí. Salí de esa cafetería con la cabeza a mil. Cárdenas, el verdadero responsable de la muerte de Sofía. Y él estaba allí afuera, libre, probablemente vigilándome para asegurarse de que yo no descubriera esto. Esa noche, sola en el cuarto de huéspedes, agarré el cuaderno de Sofía. No lo había abierto en semanas. Las páginas seguían igual. No había aparecido ningún mensaje nuevo. Sophie, susurré al vacío. Si todavía puedes oírme, necesito ayuda. ¿Cómo hago para atrapar a Cárdenas? ¿Cómo pruebo que él fue quien mandó matarte? No esperaba respuesta. Pero cuando desperté al día siguiente, había algo en el cuaderno. Una página que yo estaba segura que estaba en blanco la noche anterior, ahora tenía algo escrito. Busca en la caja fuerte, Banco Central, cuenta 400-182, contraseña, fecha de mi nacimiento. Me quedé mirando las palabras en el cuaderno, con el corazón acelerado. ¿Cómo era esto posible? Había revisado el cuaderno la noche anterior, y esa página estaba en blanco. Ahora, allí estaba, con la letra inconfundible de Sofía, dándome instrucciones específicas. Una parte de mí quería racionalizar. Tal vez yo había escrito esto en estado de sonambulismo. Tal vez mi subconsciente sabía algo que mi mente consciente no procesaba. Pero al mirar esa caligrafía, tan perfectamente idéntica a la de Sofía, era imposible negarlo. Mi hija todavía estaba tratando de ayudarme. Llamé a Ximena y se lo mostré. Ella se puso pálida al ver el nuevo mensaje. Tía, esto no es posible. Lo sé, pero está aquí. Una caja fuerte en el Banco Central. ¿Sabías que Sofía tenía una caja fuerte? Sacudí la cabeza. No tenía ni idea.
Sofía nunca había mencionado nada sobre una caja fuerte, pero tenía sentido. Si estaba investigando algo tan peligroso, habría guardado las pruebas más importantes en algún lugar seguro. ¿Y qué era más seguro que una caja fuerte de banco? Fuimos juntas al Banco Central de Ciudad de México a la mañana siguiente. Mi estómago estaba revuelto de nerviosismo. Presenté mi identificación y el número de la caja fuerte. La empleada verificó en el sistema. ¿Usted es Teresa Santos? Sí. Está listada aquí como cotitular de la caja fuerte número 4782, junto con Sofía Santos. Mi corazón dio un salto. Sofía me había puesto como cotitular. Ella había planeado esto. Había garantizado que, si algo le pasaba, yo tendría acceso. Voy a necesitar que ponga la contraseña, señora, dijo la empleada, guiándome a una sala privada donde se encontraba la caja fuerte. Introduje la fecha de nacimiento de Sofía en el panel electrónico. Un clic. La puerta pesada se abrió. Dentro de la caja fuerte había una caja de metal. La saqué con manos temblorosas y la abrí. Allí dentro estaba una memoria USB, algunos documentos y una carta. Abrí la carta primero. Estaba dirigida a mí. Mamá, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas y algo me pasó. En la memoria USB están las pruebas finales que necesitaba. Grabaciones de conversaciones, documentos originales que muestran al verdadero líder de todo el esquema. No pude llevar esto a la policía todavía porque necesitaba algunas piezas más. Pero ahora tienes todo. Úsalo con cuidado. Estas personas son peligrosas, pero sé que eres lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto. Te amo eternamente, Sophie. Jimena leyó la carta por encima de mi hombro. Tía, esto es... ¡Guau! Volvimos a su departamento con la caja. Conectamos la memoria USB a la computadora. Había docenas de archivos, audios, videos, PDFs escaneados. Comenzamos por los audios. Eran conversaciones telefónicas, aparentemente grabadas secretamente, y en varias de ellas, una voz que yo no reconocía daba órdenes. Necesitamos deshacernos de ella. Sofía Santos está cavando demasiado hondo. ¿Cómo quiere que lo resolvamos? No quiero saber cómo. Solo hagan que parezca un accidente, y no dejen rastros. Se me heló la sangre al escuchar aquello. Era la prueba, la orden directa de asesinar a mi hija. Necesito saber quién es esa voz, dije temblando. Jimena estaba investigando en los otros archivos. Tía, mira esto, videos. Abrimos uno de los videos. Era una grabación temblorosa, aparentemente hecha a escondidas en un smartphone. Mostraba una oficina lujosa. Y allí, sentado detrás de un escritorio enorme, estaba Patricio Cárdenas. El plan está funcionando perfectamente, decía a alguien fuera de cámara. Estamos desviando millones y nadie sospecha. Pero tenemos un problema. Una auditora comenzó a hacer preguntas. Sofía Santos. ¿Qué quiere que hagamos, señor? Resuélvanlo, discretamente. Detuve el video. Estaba temblando tanto que apenas podía sostener el ratón. Ahí estaba. La prueba concreta de que Patricio Cárdenas había ordenado el asesinato de Sofía. Necesitamos llevar esto a la policía. Ahora, dijo Jimena. Pero antes de que pudiéramos hacer cualquier cosa, su celular sonó. Era un número desconocido. Ella dudó antes de contestar, poniendo el altavoz. ¿Ximena Ferreira? Una voz masculina, tranquila, casi gentil. ¿Quién es? Eso no importa. Lo que importa es que sé lo que tienen. El contenido de la caja fuerte de Sofía. Nos miramos la una a la otra, el pánico creciendo. ¿Cómo lo sabe? Tengo ojos en muchos lugares. ¿Ustedes creyeron que podrían entrar en un banco, abrir una caja fuerte y nadie se enteraría? Por favor. ¿Qué quieres? Pregunté, tomando el teléfono de las manos de Jimena. Teresa, siempre quise hablar directamente contigo. Soy Patricio Cárdenas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mira, Teresa, siento mucho lo que pasó con tu hija, de verdad. Pero se metió en cosas peligrosas.
No me dejó opción. Tú la mataste. Mi voz salió como un gruñido. Yo di órdenes para que se resolviera el problema. Es diferente. Es la misma cosa. Él suspiró. Ustedes tienen pruebas contra mí. Entiendo. Pero aquí está la cuestión. Si intentan usar esas pruebas, ustedes dos mueren. Así de simple. Yo tengo recursos, Teresa. Recursos que ni siquiera puedes imaginar. ¿Nos estás amenazando? Estoy siendo realista. Sofía intentó ser una heroína. Mira dónde la llevó eso. ¿Quieren el mismo destino? Prefiero morir que dejarte impune. Qué noble. Pero piensa en tu sobrina. Jimena tiene toda la vida por delante, un novio, una carrera prometedora. Sería una pena desperdiciar todo eso por culpa de un sentido equivocado de la justicia. Jimena estaba pálida a mi lado, las manos temblándole. Voy a hacer una propuesta, Cárdenas continuó. Destruyan las pruebas, olviden todo esto, y a cambio, yo garantizo que ustedes vivan en paz. Nunca más sabrán de mí. Pueden seguir con sus vidas. Y tú sigues libre. Yo siempre he estado libre, Teresa. Y siempre lo estaré. La diferencia es si tú y Jimena van a estar vivas para verlo. La llamada se cortó. Nos quedamos allí sentadas en silencio por un largo momento. La memoria USB todavía estaba conectada a la computadora, la pantalla mostrando los archivos que podrían destruir a Cárdenas. ¿Qué hacemos? Jimena susurró. La miré. Mi sobrina, mi única familia que quedaba. Estaba aterrorizada, y con razón. Cárdenas no estaba mintiendo. Había matado a Sofía sin dudarlo. Haría lo mismo con nosotras. Pero si destruíamos las pruebas, Sofía habría muerto en vano. El verdadero culpable quedaría libre, y seguiría haciendo víctimas. Tía, por favor. Jimena agarró mi mano. No vale la pena. Sophie ya se fue. Yo todavía estoy aquí. Tú todavía estás aquí. Necesitamos pensar en nosotras. Ella tenía razón. La opción sensata, segura, era hacer lo que Cárdenas quería. Destruir todo y seguir adelante. Pero miré la memoria USB, a las pruebas que Sofía había arriesgado y perdido la vida por reunir, y supe que no podía simplemente rendirme. Ximena, no tienes que estar involucrada en esto. Vuelve a tu casa, a tu vida. Yo voy a hacer esto sola. No, no te voy a dejar. Esto puede matarte. Entonces moriremos juntas. Pero no vamos a dejar que ese monstruo gane. Miré a mi sobrina con lágrimas en los ojos. Era tan valiente, tan parecida a Sofía en ese momento. Está bien, pero vamos a hacerlo de la manera correcta, con protección. Llamamos a Javier, el periodista. Le contamos todo, le enviamos copias de todos los archivos. Él se quedó en silencio por un largo tiempo después de ver las pruebas. Esto lo va a destruir, completamente. Pero amenazó con matarnos si lo publicamos. Entonces, necesitamos protección policial. Voy a hablar con mis contactos y voy a publicar todo. Si las pruebas son públicas, matarlas no servirá de nada. Era un plan arriesgado, pero era el mejor que teníamos. Javier trabajó rápido. En 48 horas el artículo estaba listo. Una investigación completa con todas las pruebas que Sofía había reunido, más los audios y videos de la caja fuerte. Todo documentado, verificado, irrefutable. La noche antes de la publicación no pude dormir. Jimena tampoco. Nos quedamos sentadas en la sala, con las luces encendidas, esperando. 2 policías hacían guardia en la puerta. Seguridad que Javier había logrado conseguir. A las 6 de la mañana el artículo salió al aire. A las 6:05 mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Periodistas queriendo entrevista, amigos preguntando si todo estaba bien, desconocidos ofreciendo apoyo. A las 7 llamaron de la policía. Patricio Cárdenas había sido arrestado en su casa, en Polanco, junto con 3 cómplices más. Encendí la televisión. Allí estaba, en todas las cadenas de noticias. Arrestado el abogado Patricio Cárdenas.
Nuevas pruebas revelan papel central en esquema de corrupción y homicidio. Me desplomé en el sillón, llorando. Estaba hecho. Finalmente, verdaderamente hecho. Jimena me abrazó. Sophie está en paz ahora. Asentí sin poder hablar. Esa noche, abrí el cuaderno de Sofía una vez más. Había un último mensaje, escrito en una letra que parecía estar desapareciendo. Gracias, mamá. Ahora puedo irme. Te amo para siempre. Sé feliz. Y entonces, mientras yo miraba, las letras comenzaron a desaparecer, una por una, borrándose como si nunca hubieran existido, hasta que la página quedó completamente en blanco. Sentí una presencia a mi lado. No era aterradora o fría, era cálida, familiar. Y entonces escuché, no con mis oídos, sino con mi corazón, la voz de Sofía. Adiós, mamá. Adiós, mi amor. Susurré al vacío. Descansa ahora. Y por primera vez en 5 años sentí que ella realmente estaba en paz. Los meses siguientes al segundo juicio fueron un borrón de audiencias, testimonios y atención mediática. Pero esta vez era diferente. Ya no había miedo, ya no había amenazas. Patricio Cárdenas y sus cómplices estaban en la cárcel y las pruebas contra ellos eran incuestionables. Su juicio fue aún más mediático que el de Ricardo Montoya. Después de todo, estábamos hablando de uno de los abogados más poderosos del país, alguien que había transitado en los círculos más altos durante décadas. Su caída fue espectacular. Yo estaba allí en todas las audiencias, sentada en la misma primera fila, sosteniendo la foto de Sofía, pero ahora había otros a mi lado. Jimena, Fernando, Javier. Ya no estaba sola en esta lucha. Cárdenas intentó de todo. Sus abogados eran los mejores que el dinero podía comprar. Alegaron que las grabaciones eran ilegales, que habían sido editadas, que estaban sacadas de contexto. Pero no importaba. La fiscalía había reconstruido el esquema entero. Cada transacción, cada orden, cada muerte que él había ordenado a lo largo de los años. Sofía no había sido la primera, solo la más reciente. Cuando finalmente llegó el día del veredicto, el tribunal estaba abarrotado. Periodistas, víctimas de otros crímenes que Cárdenas había cometido, curiosos, todos queriendo ver al hombre poderoso finalmente responder por sus crímenes. Patricio Cárdenas fue declarado culpable de todos los crímenes. Homicidio calificado, asociación delictuosa, lavado de dinero, corrupción activa. La lista era larga. La sentencia fue aún más larga, 87 años de prisión. Cuando el juez golpeó el martillo, escuché un suspiro colectivo en la sala. Era el sonido de la justicia finalmente haciéndose. Salí del tribunal ese día sintiendo como si un peso gigantesco hubiera sido quitado de mis hombros. Sofía podía descansar. Yo podía descansar. Jimena y yo fuimos directamente al panteón. Había flores frescas en la tumba de Sofía. Alguien había estado allí recientemente. Pensé en Fernando, que visitaba la tumba todas las semanas sin falta. Lo logramos, Sophie, dije en voz baja, arrodillándome junto a la lápida. Atrapamos a todos. Puedes descansar ahora. El viento sopló suavemente, moviendo las flores, y por un momento juro que sentí a Sofía allí con nosotras, no de forma aterradora o sobrenatural como antes, solo presente, en paz. Esa noche volví a mi departamento por primera vez en meses. Había vivido con Jimena desde las amenazas, pero ahora finalmente me sentía segura para volver. El departamento estaba exactamente como lo había dejado. El desorden de la invasión había sido arreglado, gracias a Jimena, pero todo estaba en el mismo lugar. Las fotos de Sofía en las paredes, sus cosas esparcidas por el departamento. Caminé por las habitaciones, tocando cada objeto, cada recuerdo. Era doloroso, pero era un tipo diferente de dolor. Ya no era ese dolor agudo y desesperado del duelo fresco. Era un dolor suave, nostálgico. El dolor de quien perdió a alguien amado, pero logra recordarlo con cariño.
Entré al cuarto de Sofía. Por primera vez desde su muerte, logré sentarme en su cama sin derrumbarme en lágrimas. Miré a mi alrededor, a todos los pedazos de ella esparcidos por el cuarto. «Eras tan especial», murmuré, «tan valiente, tan determinada a hacer lo correcto. Estaba tan orgullosa de ti. Todavía lo estoy». Agarré uno de los ositos de peluche que ella guardaba en la cama. Era viejo, gastado. Había sido su favorito cuando era niña. Lo abracé contra mi pecho. «Te extraño tanto, todos los días. Pero voy a estar bien. Voy a vivir la vida que tú no pudiste vivir. Voy a ser feliz por las dos». Me acosté en su cama, abrazada al osito, y por primera vez en 5 años, dormí toda la noche sin pesadillas. Me desperté con el sol entrando por la ventana. Me levanté y fui a hacer café. Mientras esperaba que el agua hirviera, agarré el cuaderno de Sofía. Estaba en blanco ahora. Todos los mensajes habían desaparecido. Pero no me importaba. Ya no necesitaba mensajes sobrenaturales. Tenía las memorias, tenía los recuerdos, tenía todo lo que Sofía había dejado en vida. Jimena me llamó a media mañana. «Tía, ¿cómo fue la primera noche?» «Tranquila, logré dormir». «Qué bueno. Escucha, Javier quiere reunirse con nosotras. Dijo que tiene una propuesta». Nos reunimos con Javier en un restaurante en el centro. Él estaba animado de una forma que no veía en meses. Entonces comenzó después de que pedimos. «Ustedes saben que la historia de Sofía causó un impacto enorme. No solo por los arrestos, sino por su valentía. Mucha gente se inspiró». «Es una sensación buena saber que su muerte no fue en vano», respondí. «Más que eso, ella cambió cosas. Se están proponiendo nuevas leyes para la protección de denunciantes. Las empresas están revisando sus políticas, y muchas otras personas que tenían miedo de denunciar esquemas de corrupción ahora están dando el paso. Sofía estaría feliz de saber eso. Y es por eso que quiero hacer un libro, contando la historia completa, no solo el esquema y el juicio, sino el viaje de ustedes, la lucha de una madre por la justicia, el legado de una heroína». Miré a Jimena. Ella sonrió animadamente. «No sé, Javier, es muy personal». «Lo sé, y no lo haré sin tu permiso. Pero piénsalo, ¿cuántas otras personas están pasando por lo mismo? Perdieron a alguien en circunstancias sospechosas, sospechan de algo, pero no saben por dónde empezar. Tu historia puede ayudar, puede inspirar, puede salvar vidas». Pensé en ello. La idea de exponer mi dolor, mi viaje, al mundo entero era aterradora. Pero si podía ayudar a otras personas, si podía mantener vivo el legado de Sofía... «Está bien», dije finalmente. «Pero quiero estar involucrada en el proceso. No quiero que la historia de Sofía sea distorsionada o sensacionalizada». «Claro, tendrás control editorial completo». Pasamos los meses siguientes trabajando en el libro. Javier me entrevistó por horas, preguntando sobre Sofía, sobre mí, sobre cada detalle de la investigación. Era doloroso a veces revisitar todo aquello, pero también era catártico. Jimena contribuyó también, compartiendo su perspectiva. Fernando dio una entrevista emocionante sobre su relación con Sofía y su arrepentimiento por no haber sido más valiente cuando ella estaba viva. El libro fue lanzado 1 año y medio después de la condena de Cárdenas. Se llamó La voz del silencio. Cómo una hija muerta trajo justicia del más allá. La respuesta superó cualquier expectativa. El libro se convirtió en un bestseller en pocas semanas en México. Recibí cientos de mensajes de personas que habían sido tocadas por la historia. Algunas compartiendo sus propias experiencias con la pérdida y la búsqueda de justicia. Otras simplemente agradeciendo por haber tenido el valor de no rendirme. Comencé a dar conferencias. En universidades, en eventos corporativos, en encuentros de víctimas de crímenes. Hablaba sobre Sofía, sobre la valentía, sobre nunca rendirse ante la verdad incluso cuando todo parece perdido. Y en cada conferencia sentía que estaba manteniendo viva a Sofía. No solo su memoria,
sino sus valores, sus convicciones, su valentía. 2 años después del lanzamiento del libro, recibí una carta. Era de una mujer en Guadalajara que había leído la historia. Ella trabajaba en una empresa donde sospechaba de irregularidades graves. Tenía miedo de denunciar, miedo de las consecuencias. Pero después de leer sobre Sofía, encontró valor. Denunció. Y gracias a eso, se descubrió un esquema de decenas de millones y los responsables fueron arrestados. Tu hija me inspiró a hacer lo correcto, escribió. Y sé que hay riesgo, pero como dijiste en tu conferencia, algunos principios valen más que nuestra propia seguridad. Gracias por compartir su historia. Lloré al leer esa carta. Sofía estaba salvando personas incluso después de muerta. Su legado seguía creciendo. Jimena comenzó a trabajar en una ONG que apoyaba a denunciantes y protegía testigos en casos de corrupción. Estaba inspirada directamente por la historia de Sofía. Fernando se convirtió en un activista, luchando por mejores protecciones legales para quienes denuncian crímenes corporativos. Todos nosotros, cada uno a su manera, manteníamos encendida la llama de Sofía. 3 años después del juicio final, decidí hacer algo que venía posponiendo. Doné toda la ropa de Sofía, sus libros, sus pertenencias. Ya no los necesitaba para recordarla. Ella estaba viva en mi corazón, en las historias que contaba, en el bien que aún hacía en el mundo. Pero guardé algunas cosas. El osito de peluche, algunas fotos, el cuaderno, ahora permanentemente en blanco, pero aún precioso. Y esa noche, sentada en la sala de mi departamento, sentí una paz que no sentía hace años. Sofía estaba en paz. Yo estaba en paz. El viaje había sido largo, doloroso, aterrador, pero valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo. Todo valió la pena. Porque al final se hizo justicia. La verdad prevaleció. Y el amor entre madre e hija demostró ser más fuerte incluso que la muerte. Los años pasaron suaves después de eso. No es que el dolor de la pérdida hubiera desaparecido completamente, nunca desaparece cuando pierdes a un hijo. Pero aprendí a llevar ese dolor de una forma diferente, ya no como un peso abrumador, sino como un recuerdo constante de cuánto amor compartimos. Mi departamento cambió a lo largo de los años. Hice una pequeña remodelación, pinté las paredes, compré muebles nuevos. Pero mantuve una habitación exactamente como estaba. El cuarto de Sofía. Se convirtió en un tipo de santuario, no en un sentido mórbido, sino como un lugar para recordar. Amigos y familia que visitaban siempre pasaban por allí, miraban las fotos, compartían recuerdos. Jimena se casó. Fue una ceremonia pequeña pero hermosa. Llevó un ramo con la foto de Sofía atada a las flores. Para que mi prima esté aquí conmigo, explicó con lágrimas en los ojos. Lloré durante toda la ceremonia, lágrimas de felicidad mezcladas con tristeza. Sofía debería haber estado allí, pero de alguna forma yo sabía que lo estaba. Continué con las conferencias. Viajé por todo México contando la historia, y en cada ciudad encontraba personas con sus propias historias de pérdida, de lucha, de búsqueda de justicia. Muchas veces me quedaba horas después de las conferencias solo conversando, escuchando, apoyando. Una mujer en particular me marcó. Ella había perdido a su hijo en circunstancias sospechosas 5 años antes en Monterrey. La policía había archivado el caso como suicidio, pero ella sabía que no era verdad. Después de escucharme hablar, decidió reabrir la investigación. 1 año después, me llamó llorando. Habían descubierto que su hijo había sido asesinado por un compañero de trabajo. El asesino fue condenado. Me diste esperanza cuando ya no tenía ninguna, me dijo. Gracias. Pero no todo era mirar hacia atrás. Poco a poco, fui reaprendiendo a vivir en el presente, a hacer planes para el futuro. Volví a pintar. Era un hobby que había abandonado hace décadas. Compré pinturas, lienzos, pinceles. Al principio, pintaba solo a Sofía.
retratos de ella en varias edades, paisajes que amaba, escenas de recuerdos que compartíamos. Pero eventualmente comencé a pintar otras cosas. Naturalezas muertas, abstractos, paisajes. Era terapéutico, liberador. Hice nuevas amistades también. En el grupo de apoyo a enlutados que comencé a frecuentar, conocí a otras madres y padres que habían perdido hijos. Nos reuníamos semanalmente, compartíamos nuestros dolores, nuestras alegrías, nos apoyábamos. Ellos entendían de una forma que nadie más podía. Una de esas amigas, Carmen, se volvió especialmente cercana. Ella había perdido a su hija en un accidente de tráfico hacía 8 años. Nos identificamos inmediatamente. Comenzamos a tomar café juntas, salir a caminar, ir al cine. Era reconfortante tener a alguien que entendía el dolor sin necesidad de explicaciones. 5 años después del juicio final, hubo un evento especial. El gobierno estaba inaugurando una nueva ley de protección a denunciantes, y le habían dado el nombre de Sofía, Ley Sofía Santos de protección a los denunciantes de crímenes corporativos. Fui invitada a la ceremonia en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Jimena, Fernando y Javier fueron conmigo. Fue surreal ver el nombre de mi hija grabado en bronce en una placa, saber que su legado estaba literalmente cambiando el país. Durante mi discurso en la ceremonia, casi no pude terminar. Miraba esa placa, a todas esas personas importantes allí reunidas por la valentía de mi hija, y las lágrimas simplemente no paraban. Sofía no quería ser heroína, logré decir. Ella solo quería hacer lo correcto, y pagó el precio máximo por eso. Pero su muerte no fue en vano. Cada persona que esta ley proteja, cada denuncia que conduzca a la justicia, cada esquema que sea desmantelado, todo eso es su legado, y yo no podría estar más orgullosa. Después de la ceremonia, varias personas me buscaron. Denunciantes que habían sido protegidos por la nueva ley, fiscales que habían usado la ley para construir casos, periodistas que habían investigado corrupción con las nuevas protecciones. Todos querían agradecer, compartir cómo Sofía había impactado sus vidas. Volví a casa de ese evento sintiendo una gratitud inmensa. Sofía estaba muerta, sí, pero estaba más viva que nunca en las vidas que tocaba, en los cambios que catalizaba. 7 años después de su muerte, finalmente logré visitar el lugar del accidente. Lo había evitado durante todo ese tiempo, no podía enfrentarlo. Pero ahora, sintiéndome más fuerte, más sanada, decidí ir. Era una carretera común, nada especial. Pero allí, en esa curva donde el coche de Sofía había salido de la pista, yo finalmente logré visualizar sus últimos momentos. Y en lugar de dolor paralizante, sentí una paz extraña. Puse flores en el lugar. Me quedé allí por un largo tiempo, solo observando el movimiento de los coches, sintiendo el viento, escuchando los pájaros. «Hiciste la diferencia, Sophie», susurré. «Tu vida importó, tu muerte importó, y yo voy a seguir haciendo que importe». Cuando volví a casa ese día, encontré una sorpresa. Mi editor me había llamado. El libro estaba siendo adaptado para una película. Una gran productora había comprado los derechos. Querían contar la historia de Sofía al mundo entero. Estaba dividida al principio. La idea de actores interpretando mi dolor, mi viaje, era perturbadora. Pero Jimena me convenció. Piensa en cuántas personas más conocerán la historia. Cuántas vidas más pueden ser tocadas, cambiadas. Sophie se lo merece. Participé activamente en la producción. Conocí a la actriz que me interpretaría, una mujer talentosa que se tomó el papel muy en serio. Me entrevistó por horas para capturar mi esencia. La actriz que interpretaba a Sofía era aún más dedicada, viendo todos los videos que yo tenía de mi hija, estudiando sus modales, su voz. La película se estrenó 3 años después. Fui a la premier con Jimena, Fernando, Carmen y varios otros amigos. Fue devastador verla. Ver la muerte de Sofía reescenificada,
ver mi viaje de dolor y descubrimiento en la pantalla grande. Lloré durante toda la película, pero cuando las luces se encendieron y el cine entero se puso de pie en aplausos, supe que había valido la pena. La historia estaba siendo contada. El legado de Sofía estaba siendo esparcido. La película fue un éxito. Ganó premios, fue nominada al Oscar. Pero más importante, inició conversaciones. Sobre corrupción, sobre protección de denunciantes, sobre la valentía de hacer lo correcto incluso cuando cuesta todo. 10 años después de la muerte de Sofía, me desperté una mañana con una sensación extraña. No era dolor, no era tristeza, era aceptación, paz verdadera. Miré la foto de ella en la mesita de noche, mi niña hermosa, congelada para siempre a los 28 años, y sonreí. «Buenos días, mi amor», dije en voz baja. «Gracias, por todo, por haber sido mi hija, por haberme enseñado sobre la valentía, por seguir guiándome incluso después de partir». Me levanté y fui a hacer café. Mientras esperaba, abrí el cuaderno por primera vez en años. Todavía en blanco, como estaba desde aquel último mensaje. Pero esta vez agarré un bolígrafo y comencé a escribir. «Querida Sofía, ya son 10 años. 10 años desde que te perdí. 10 años desde que comencé este viaje. Y hoy, finalmente, puedo decir, estoy bien. No superé tu pérdida. Nunca la superaré. Pero aprendí a vivir con ella. Aprendí a encontrar alegría de nuevo, propósito de nuevo. Tú me enseñaste eso. Incluso en la muerte, seguiste enseñándome». Escribí por páginas, contando todo lo que había pasado en los últimos años, las victorias, las dificultades, las alegrías pequeñas del día a día. Era como escribir una carta, sabiendo que ella la estaba leyendo en algún lugar. Cuando terminé, cerré el cuaderno y lo guardé. Ya no lo necesitaba. Ya no necesitaba señales, ni mensajes del más allá. Tenía todo lo que necesitaba: memorias, amor y la certeza de que Sofía estaba orgullosa de mí. Esa tarde fui a visitar su tumba. Llevé flores frescas, como siempre, pero esta vez no lloré. Solo sonreí. Lo logré, Sophie. Logré vivir. Logré ser feliz de nuevo, y tú estás en todo lo que hago, en cada respiración, en cada día. Nunca te fuiste realmente. Estás aquí. Toqué mi corazón. Para siempre. El viento sopló suavemente, moviendo los árboles alrededor, y juro que escuché, muy bajito, la risa de Sofía. No con mis oídos, sino con mi corazón. Volví a casa con el corazón ligero. Jimena me había mandado mensaje invitándome a cenar. Acepté inmediatamente. Pasé por el supermercado para comprar un postre. Vi una película que quería ver hacía tiempo anunciada en el cine. Compré un boleto para el día siguiente. Estaba viviendo, realmente viviendo. Y sabía que dondequiera que Sofía estuviera, ella estaba sonriendo. Porque al final, eso fue lo que ella siempre quiso. No que yo me quedara atrapada en el pasado, en el dolor, en el duelo, sino que encontrara justicia, sí, y luego siguiera adelante, que viviera la vida que ella no pudo vivir, que fuera feliz por las dos, y eso era lo que yo estaba haciendo. Cada día, cada momento, cada respiración, era por mí y por ella. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana hacia el cielo estrellado. Encontré la estrella más brillante y sonreí. «Buenas noches, Sophie. Te amo. Siempre te amaré. Y gracias por llamarme esa noche, por guiarme, por no dejarme rendir. Salvaste muchas vidas, incluida la mía». Cerré las cortinas y me fui a la cama. Por primera vez en 10 años, dormí sin peso en el corazón, sin culpa, sin dolor paralizante, sin remordimientos, solo con amor. Amor eterno por una hija que, incluso en la muerte, me había enseñado las mayores lecciones sobre vida, valentía y justicia. Y a la mañana siguiente me desperté con el sol dándome en el rostro y un pensamiento claro. Hoy sería un buen día, y mañana sería otro.
Y yo seguiría viviendo, amando, marcando la diferencia. Por mí, por Sofía, por todos nosotros. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.